que Juan Carlos no era Pichardo, Juan Carlos era Hoppelman. Juan Carlos es hijo, o fue hijo, de un actor muy popular en los años 50 y 60. No sé si se llamaba Virgilio, que era actor del grupo de Iván García y de... Ajá. Sí. Él es hermano de Hoppelman, el subdirector de Correo. Ah, sí. Sí, así es. De hecho, Juan Carlos estuvo en el programa de Hoppelman la última vez que estuvo por aquí. Sí, él es hermano de Hoppelman, de padre. Okay. Vamos a decir que el gobernador del Banco Central dio la bienvenida al banco con motivo de la celebración de la 5ª versión de la Semana Económica y Financiera. Si tenemos un segmento del discurso que nos ayude y que el banco realizó como parte del programa de responsabilidad social institucional denominado Aula Central para la Educación Económica y Financiera, en coordinación con la Fundación Internacional Child and Young Finance y la participación de 38 instituciones financieras. Adelante. Versiones consecutivas, contar que desde la Administración Monetaria y Financiera se han visitado los stands de las entidades, ver a miles de estudiantes de centros educativos públicos, visitar los stands de las entidades participantes, nos lleva, entre otras cosas, a plantear un esfuerzo, contribuyen facilitando el crédito y facilitando y entidades privadas relacionadas con educación económica y financiera. Ya para las actividades del Banco Central, y el taller Periodismo Social, tema financiero en su conjunto. Celebro las iniciativas y los proyectos debidamente informada y con capacidad de análisis para saber que la biblioteca. A todos. Ese es el discurso de apertura de la 5ª versión de la Semana Económica y Financiera. Ese es el discurso de apertura de la 5ª versión de la Semana Económica y Financiera realizada en el Banco Central y que es parte del programa de responsabilidad social denominada Aula Central para la Educación Económica y Financiera. Bien, José, continuando la conversación, yo sé que ambas penas a la vez es la respuesta de lo que te voy a preguntar, pero tú tienes un partido con tendencia al monopolio que naturalmente yo creo que todos los gobiernos tienen una tendencia a la menor cantidad, a buscar la menor cantidad de oposición, así como tener congresos favorables. Es bonito tener congresos en contradicción, pero lo que funciona es tener un congreso que pueda facilitar los programas de gobierno sin muchos obstáculos. Ahora, por una parte es bueno, pero ¿hasta qué punto tú consideras que esa instalación de Trujillo o la de Balaguer 12 años, sobre todo 12 años, y que tú siempre has dicho que el principal opositor de Balaguer fue el principal colaborador, y los fenómenos que ocurrieron a raíz del apoyo del Partido Reformista al PLD y el debilitamiento de la oposición, se debe a un partido fuerte que no era el PLD o a una oposición sin propuesta y muy débil? Mira, el fortalecimiento y la
y la floración, vamos a decir, del PLD como opción de poder es un acto concomitante de Balaguer y Bosch en el manejo de la política dominicana. Juan Bosch organizó la juventud conservadora del país, que Balaguer no podía organizarla por razones históricas. Balaguer lo intentó varias veces, con Mato Berrido, con Gómez Berger, con muchísima gente. Y no pudo cuajar esa operación. Juan Bosch lo logra, coge la juventud conservadora del país, con ciertas excepciones, porque no Botello nunca fue un conservador, pero fue el primero que se dio cuenta de por dónde iban las cosas. El primero que le cogió a Balaguer la Cámara de Diputados fue Norge. ¿No fue Danilo? No, Danilo se la quita. Bueno, sí. Porque Norge de alguna manera era un advenedizo. Ahí los días de militancia se miden. Sí. Las horas de militancia. De manera que, pero el primero que se dio cuenta, mientras Leonel estaba escribiendo un libro sobre el fraude del 94, Norge estaba pactando la Cámara de Diputados. Pactaba la Cámara de Diputados allá en una reunión en Puerto Plata. Y de repente ya el PLD se ve como una opción de poder. Y la historia está contada. Cómo el reformismo encarna en el PLD. Bien. Ahora fíjate, Trujillo subió al poder sin partido. Pero con una oposición de barata. Con una oposición que termina integrándose con él. Y él es el poder de toda esa oposición. No es lo mismo que ha hecho el PLD. Primero coopta al reformista y después coopta al PRD. Al PRD. Porque ellos dos van a que lo coopten. Bueno, porque están debilitados, porque están frente a un poder que les pasa por encima, porque no tienen ideas propias. O sea, muerto Balaguer por un lado, y muerto Peña por el otro. Esos partidos perdieron la cabeza. Pero nosotros tenemos a diario una discusión con el doctor Junior Espinosa, que yo creo que él te diga a ti, realmente, él cree realmente que el tiempo se va a inclinar en favor de la buena causa, del mejor discurso, del programa, y que todo esto, que a veces es un disparate, tiene que cesar. Doctor, ¿qué tiempo usted le da a eso para que los que tengan que gobernar gobiernen? No, pues no se trata de poner plazo, doctor, a las cosas. Yo creo que el propio proceso de la dinámica social nos empuja a eso, lógicamente con un esfuerzo. ¿O acaso a qué debe conducir el desgaste que estamos viendo en las organizaciones políticas, en la administración pública? ¿A que eso empeore o que haya una capacidad de rearticular fuerzas para mejorar eso? No van a reinventar nada, todo va a seguir peor. Yo no creo que todo va a seguir peor. Junior, a veces uno en el análisis tiende a poner su deseo Eso por también. encima del hecho que está Del hecho analizando concreto. y su dinámica. Los elementos peligrosos de esta situación son los agravios. Sí. Es ahí donde está el problema, que impide que la racionalidad sea un factor. Hay agravios muy fuertes. Justamente por el gran desafío, y lo he estado planteando, es ese. Saber interpretar esta situación para sacar las cosas positivas, porque es lo contrario, José. ¿Dónde vamos a concluir nosotros si las cosas se mantienen tal y como están? Volver a épocas superadas, hablamos un día pasado de eso. Esa es la tendencia, a que volvamos a momentos históricos que ya la República Dominicana vivió. Todo sería una caricatura. ¿Y qué fue lo que Todo sería, no es un hecho histórico propiamente, sino bueno, la caricatura de aquel hecho. Pero ¿dónde fue que se equivocaron las fuerzas políticas a la muerte de Trujillo? Que desaparecen los cívicos y desaparece el 14. Si esas eran las fuerzas. Porque los cívicos... Entonces viene un demagogo a decir pendejada y se prende con Balaguer y se reparten el poder todo el tiempo. Porque las fuerzas políticas antitrujillistas eran extremas. ¿Eran? Extremas.
Los cívicos eran la aristocracia del Siendo trujillismo. los dos antitrujillistas tenían posiciones. Los cívicos eran aristócratas Y y los los otros catorcistas, clase media radical. Va. Muy atraída por, Entonces ellos no se por la podían- revolución cubana, que le encabezaron gente de la misma no se estirpe. podían unir jamás. Jamás. Y no hubo intento. Por ejemplo, Manolo fue a Washington con la derecha, con los cívicos o a las Pero naciones. Manolo era muy ingenuo. Manolo era un político ingenuo, bueno, pero un hombre ingenuo. Manolo se fue a Washington y el pasaje lo pagaron los bichinis para que fuera a Washington. Pero ¿qué pasó mientras él estaba en Washington? Que salió Ramfi. ¿Tú te das cuenta? Se fue Ramfi. Se fue Ramfi. O sea, cuando iba el momento clave en sacar a Ramfi del país, primero saca a Manolo, a Viriato, pero Juan Bono fue. Entonces, espérate. Ni Entonces, Balaguer fue. Entonces, buscó el abogado que buscó e irse a la montaña fueron ingenuidades. Ingenuidades. Las dos cosas. Las dos cosas. Hay más cosas. Y más que esa. Hay más que esas, sí. La más grave de todas. Tú que dices que expulsó a una persona que tenía mucho valor en el 14. Alfredo Manzano. Esa Pero es la que- más pero grave. ¿por qué Alfredo Manzano para ti tenía una importancia que en la historia no nos dice ni quién era? Es que el periódico del 14 de junio vendía 44,000 ejemplares. En aquella época. 2 veces a la semana. Más que el Caribe. Porque no había dónde imprimirlo. Si no, hubiera sido diario también. El 14 de junio, en el momento que puso Alfredo González, tenía 5 programas de radio diarios. ¿Eh? Eso era tú y el Chino Ferrera. No, y hombre. Alfredo era la cabeza de eso. Alfredo era la cabeza de eso. Y Alberto Malagón estaba ahí también. No me echo mérito que no tengo. Ese era un equipo de trabajo. Ahora, ¿qué pasa? Bonelli le vende, el profesor Bonelli, como decía Manolo, el profesor Bonelli le vende a Manolo que van a matar a Alfredo. Porque los americanos no quieren saber de que Radio Caribe, que tenía una difusión mundial, tenga un programa castrista. Que no, que les resuelva eso. Y lo que hace Alfredo, lo que hace Manolo, que expulsa a Alfredo sin escucharlo, sin plantearle la discusión del tema. Simplemente lo expulsa. Y Radio Caribe siguió funcionando. Radio Caribe siguió funcionando Hasta que se en quemó. manos de Goyito García Castro. No, después de quemado incluso. Sí. Hasta que se disuelve y se la coge Ney, creo, unas cosas de eso. Pero la frecuencia siguió trabajando. Y el 14 mantuvo un programa ahí hasta la expulsión de Alfredo. Que fue muy poco tiempo, pero muy intenso. Esos momentos de cambio son muy intensos. Sí. Parecían años. Ocurre muchas cosas en poco tiempo. Demasiadas cosas. Pero el 14 tenía un programa a las 6 de la mañana en Radio Cristal. A mediodía en... Comercial. No, en una que es tuya ahora, ¿cómo se llama? La Voz del Trópico. En La Voz del Trópico. A las 7 de la noche en Radio Cari, la de Johnny Ave, la que estaba suelta, y Goyito era el director. Y a las 9 de la noche en Radio Comercial. Y sacaba el periódico 2 veces a la semana. Ese no era una persona que hacía eso. Era un equipo, pero el coordinador de ese equipo era Alfredo. ¿Y Bonelli se inventó eso o fue verdad que los americanos no querían a Manzano? Yo no acabo el cuento. Al otro día de la expulsión de Manzano, comienzan a recoger gente en la calle y expulsan el paquete de izquierdistas donde estaba hasta Vinicio Calventi. Vinicio Calventi era el editorialista del 14. El Consejo de Estado expulsó gente de aquí, ¿eh? Expulsó, Sí. pero te voy a mencionar, Hugo Tolentino, Vinicio Calventi, Logroño, Fran Logroño. Sí. ¿Quién más? Belaquito. No, Belaquito no estaba en ese equipo. No. ¿Quién más? Chito Enrique. Ah, sí. Un paquete de gente que estaba en prensa y radio del 14, que trabajaban en el periódico y en la... Un tal Franklin Franco que lo votaban por cualquier cosa de aquí. Sí, pero Franklin no estaba en ese nivel. ¿Quién era todavía. Franklin Franco? Franklin Franco fue un exiliado antitrujillista que estuvo en el segundo campamento
para venir al país, que luego se disolvió. Y fue un historiador importante. Y esos tres Franklin Franco que nosotros conocemos, el que escribía, el hermano de Elba, ese Franklin. Ese es Franklin Franco. No, yo digo el de la UPA, que después hizo PRDista, que murió recientemente. Sí, es el mismo historiador. El historiador. ¿Eh? El historiador. Es el mismo, fue miembro del PSP mucho tiempo. Y después fue PRDista porque esa tendencia se disolvió, se integró al reformismo, digo al PLDismo, y Franklin no. Se quedó independiente mucho tiempo y luego se metió en el PRD. Entonces esos grupos que piensan bien, que están bien amueblados, que no pueden articular una buena candidatura, no tienen posibilidad, doctor. Antes de ir allá, José, con la muerte de Trujillo, se abrió una etapa de lucha política no armada que el movimiento de izquierda no entendió en ese momento. Exactamente. ¿Qué fue? No entendió que ya no era un momento revolucionario, que era un momento político. O sea, desde que se abrió la lucha política aquí, por un contubernio positivo entre Balaguer y Bosch, desde que se abrió la lucha política tras la muerte de Trujillo, ya el momento revolucionario había pasado. Por eso es que yo digo que cuando los cívicos matan a Trujillo, nos robaron el fondo. Porque la iniciativa política estaba en nuestra mano. Y también el ausentismo Pero del primer antes, proceso electoral después de la muerte de Trujillo. Pero antes, la muerte de Minerva fue el precio más alto que pagó la izquierda dominicana. Porque ella sí tenía capacidad para dirigir el movimiento, para entender el momento. Minerva tenía un olfato político tal que hace poco tiempo se encontró una carta de ella al Papa hablando de la situación. ¿Hace poco tiempo? Hace poco tiempo, ¿Qué? relativamente. Se encontró un documento en que ella le escribe al Papa, a Juan XXIII creo que era, hablándole de la situación política en la República Dominicana. Solo a Minerva se le ocurrió una cosa de ese tipo. A nadie se le ocurrió en toda la historia de Trujillo escribirle al Papa. Y otra cosa, ¿por qué es que Trujillo la mata? ¿Por qué? Porque Trujillo la mata después de meterla preso varias veces. O sea, después del primer golpe contra el 14, en que ella cae presa, las tres caen presas, las dos, son dos las que caen presas. Minerva y María Teresa. Trujillo tiene que soltarla, porque son mujeres. Sí. Suelta. Ella seguía haciendo trabajo político. Ella no perdía un día. El primer día que nos dieron visita a nosotros la Victoria, Minerva fue a verlo preso. ¿Y es que estaba ella? Contando correazos o cosas. Dime, Israel, necesito un abogado en Ciudad Nueva, porque se me ha descompuesto la organización allá con la prisión tuya y la prisión de Fefé. O sea, ella fue a la cárcel a empalmar la organización que estaba diezmada. De manera que eso es lo que le cuesta la vida a Minerva. O sea, no es una perversidad matar a una mujer, no. Y cuando ella va con las hermanas ya protegiéndose, eso la protegía, pero bueno, si ese es tu protección, se van los cuatro. Esa es la realidad. Un hecho político que le costó a la izquierda su cabeza fundamental y facilitó el término de la dictadura, porque ahí se integra ya más activamente el grupo de derecha volviendo al original, que le tuerce el pulso a los otros. Los movimientos de Latinoamérica que se repitieron en la mayoría de los países de América del Sur, nunca va a pasar eso aquí. Lo más cerca que vamos a tener de izquierda es el PLD. Pero es que, mira una cosa, todos esos movimientos de izquierda que aspiraron al poder en América Latina, en algún momento fueron ayudados por el castrismo más radical. Pero el único sitio de América Latina donde el castrismo puso su sede y facilitó el desembarco, logrando la dinamización de un proceso larvado, es aquí. Aquí caen el 14 de junio del 59. Con Maimón Maimón Heterodondo
Y 6 meses después. Pero no en el movimiento interno, el catrismo no tuvo nada que ver. Nada que ver. No, ahí sí, no. pero ese movimiento interno se motiva en el desembarco y su tragedia. 6 meses después hay un movimiento interno que, Sí, pero tú has que de la tratado- noche a la mañana lleva 400 Sí, pero presos a la trataste el tema más cárcel. importante, José. En Manacra tuvo que ver el catrismo, Sí, claro. pero como modelo. Como Pero modelo. ellos no ayudaron. Estimularon. ¿eh? Estimularon. Camaño fue catrismo puro. Camaño es otro momento. A Camaño lo acoge Fidel, lo mete en Cuba, le facilita su existencia allá y lo tiene como en la manga ahí en su negociación eterna con los yanquis. Porque siempre estuvo negociando. O sea, tú no te mantienes una rivalidad que lleva 10 presidentes de los Estados Unidos y tú solo en Cuba, ¿eh? Si tú no tienes una vía de comunicación. Él hacía las guerrillas iniciales para hacerle la guerra a los yanquis para que no se le hicieran dentro. Esa guerrilla no le importaban a él, importaba a Cuba. Y logró con eso, con esa pantalla de guerra, de guerritas, logró que la intervención en Cuba nunca se produjera. ¿Y cuál fue la razón que tantos movimientos de izquierda con el mismo pensamiento y los mismos libritos en los bolsillos nunca se pusieron de acuerdo? Porque estaban fuera de la realidad. Estaban fuera de la realidad social de su país. Desconexión. Desconexión absoluta. Creían que todos los países eran Cuba. La gente creía que todos los países eran Cuba, donde una clase media se apodera del poder y si se vinculó a Rusia, de la misma manera si hubiese vinculado a Mussolini. Al que le diera el apoyo que necesitaba para enfrentarse a los americanos. Hay quien se lo dijo a Fidel directamente. Dijo Fidel, pero es que cuando nosotros íbamos a buscar ayuda, era la embajada italiana, no era la rusa. Porque Cuba tenía relaciones con Rusia también, en los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, particularmente embajada había. No, a la embajada rusa nosotros no íbamos, nosotros íbamos eran los italianos. No, pero yo le voy ahora que yo voy a traer cohetes, está mandando un mensaje. Yo voy a traer cohetes rusos para acá. Eso es un mensajero que le manda Eisenhower a punto de entregar el poder. Dile a Fidel que arreglemos ese asunto, que buscamos una fórmula de avenencia, porque yo no quiero dejarle esto a Kennedy, este problema. Que ya estaban organizando Valle Cochino, ya eso estaba montado. Y le manda ese mensaje a Fidel, y Fidel le dice, déjate de cosas, yo voy a establecer relaciones con Rusia y ahora es que le voy a dar candela. Pero ese fue su camino. Los resultados no pueden ser más terribles. No puede ser más terrible la división de un pueblo, la liquidación de la élite del pensamiento cubano y la conquista de la Florida, que es irreversible. Eso sí es positivo para la expansión del cubanismo, ¿verdad? Eso es la única conquista irreversible. Sí, pero eso es una ironía porque todo el mundo sabe que los que se fueron para Florida no tenían, ni eran socialistas ni eran comunistas, no conquistaron nada. ¿Y tú te crees que Fidel no lo manejaba? A esa gente. Los nutría. A cada rato le soltamos, a cada rato le soltamos presos. Nútranlo ustedes allá. Hijo. Y de la cárcel salían. Fuera de Heber, ¿cómo es? Huber Mato y cosas. Ajá. Pero se dejó de ser aquello para hacer lo otro. No, lo que era. Lo que era una persona que rechazaba al régimen despótico interno. Entonces lo manda para allá. Pero esta es la cubanía. Los resultados están ahí. Han puesto dos presidentes. Los judíos no han puesto un presidente en Estados Unidos. Ni los judíos, con Ni todos los los cuartos. No, además que al no tener un territorio, han ejercido como nación en el mundo entero. Porque esa es la razón por la cual los judíos se aglutinan. El huevo tiene una cácara dura afuera y una cácara y una cosa Sí, blandita una adentro. membrana Todo increíble. gueto tiene dos paredes.
El gueto tiene la membrana interior y la cáscara exterior. Todos los guetos lo tienen. O sea, los judíos tienen una propia coraza que les obliga a actuar. Pero ¿cuántos siglos? 20 siglos sin territorio. Y seguían siendo una nación. José, pero por lo visto el fanfarroneo como arma de negociación o para obtener algo de los Estados Unidos específicamente no es una cosa que lo inventó Kim Jong-un ahora, sino que por lo que usted me dice con lo de Cuba, los misiles y Rusia con los Estados Unidos, que lograron retirar los misiles de Turquía a cambio de quitarlos de Cuba, parece ser que no es una historia larga que viene, porque mire cómo vemos ahora, después de varios ensayos nucleares y todo eso, no solamente las dos Coreas se están arreglando, sino que ya hay un anuncio de una reunión de Donald Trump. Te faltó un detalle de ese acuerdo. Ajá. El acuerdo era: quito los cohetes de Rusia, de Turquía, quito los cohetes de Cuba. De Cuba, sí. Pero no intervengo en Cuba. Pero no intervengo. ¿Ha habido alguna intervención No. armada norteamericana en Cuba? No. No tenían Estados Unidos recursos militares para aplastar, así que costara medio Cuba a esa situación. Lo han hecho en muchos sitios. Cuando tuvieron que darle a Granada, barrer con una escoba, barrieron en Granada. Lo hicieron.